Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember y Özkan Deniz, una llamada entre lágrimas reabre viejas heridas. Una noche que ella confiesa no haber podido borrar de su memoria. En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha estremecido por una revelación inesperada. Aslember, conocida por su estilo reservado y discreto, fue captada por un paparazzi mientras hablaba por teléfono en un parque de Estambul. Lo que sorprendió no fue solo su rostro visiblemente alterado, sino las frases que alcanzaron a grabarse desde lejos: "No puedo olvidarlo. Esa noche lo cambió todo. No debimos separarnos así". Los rumores se desataron. Y no tardaron en confirmarse, la llamada era para Özkan Deniz. Una fuente cercana a la actriz reveló, fue una conversación cargada de emoción. Asle habló con el corazón en la mano. Lloró, se sinceró, y le recordó esa noche especial que compartieron antes de la ruptura. Según dicha fuente, Asle habría dicho en la llamada: "Özkan, esa noche en Bodrum, cuando me miraste y dijiste que yo era tu hogar, nunca dejé de pensarlo. Nunca pude amar a nadie como a ti". La reacción de Özkan fue de completo silencio durante unos segundos. Luego, con voz temblorosa, según las mismas fuentes, respondió: "Tú tampoco saliste de mi corazón. Pero me hiciste creer que todo había terminado para siempre". Este intercambio encendió las redes sociales. Fans de la pareja se volcaron a comentar el posible renacer de un amor que muchos consideraban legendario en el mundo de la televisión turca. Las etiquetas @Asli Özkan y @La Noche Inolvidable se convirtieron en tendencia. Lo que hace esta historia aún más intrigante es que, apenas días antes, Özkan Deniz había sido visto saliendo de un restaurante con otra mujer, cuya identidad aún no se ha revelado. Las especulaciones sobre si él está o no disponible emocionalmente han dividido opiniones. Pero no queda allí. En una entrevista breve a su llegada al set de filmación, un periodista le preguntó directamente a Asle: "¿Volverías con Özkan Deniz si él te lo pidiera?". Su respuesta fue clara, aunque con los ojos cristalinos: "No se trata de volver o no. Se trata de lo que el corazón decide recordar y lo que el alma no quiere soltar". Este tipo de declaraciones solo aumentaron la atención mediática. Programas de televisión, portales de espectáculos y miles de fans en redes no han parado de analizar cada palabra, cada gesto, cada historia pasada entre ambos. Incluso, algunos periodistas han comenzado a investigar dónde fue aquella noche a la que Asle se refería. Una fuente reveló que ambos se alojaron en una villa privada en la costa de Bodrum. Fue una noche tranquila, sin paparazzis, sin ruido. Solo ellos, el mar, y muchas palabras que quedaron flotando en el aire, afirmó un empleado del lugar. La escena descrita por ese empleado se ha convertido en la obsesión de muchos fans. Algunos incluso han comenzado a viajar a Bodrum buscando la famosa villa donde, según las especulaciones, el amor de Özkan y Asle vivió su último respiro. "Fue una despedida que nunca pareció definitiva", comentó una fanática en redes. "Esa noche selló algo que sigue latiendo entre ellos". Mientras tanto, Özkan ha permanecido en completo silencio ante los medios. Pero su círculo cercano ha empezado a filtrar información que confirma que el actor no ha quedado indiferente a la llamada. Un amigo íntimo confesó: "Özkan no duerme bien desde esa noche. Se ha encerrado en sí mismo. Me dijo que escuchar su voz otra vez le removió todo". Por su parte, Asle ha retomado sus actividades laborales, pero según algunos compañeros del set, no ha sido la misma. Está más callada, más melancólica. "La veo mirando al vacío a veces. Creo que esa llamada la removió por completo", declaró una asistente de producción. En redes, los comentarios no cesan: "Esto no es marketing, se nota que hay amor real, si se amaron tanto, ¿por qué no intentarlo otra vez? Asle sigue enamorada,
se le nota en cada palabra que dice. Son solo algunos de los mensajes que se leen en plataformas como X y TikTok, donde los videos analizando la llamada se han viralizado. Un nuevo elemento se sumó al escándalo cuando, en medio de una transmisión en vivo, una conductora de espectáculos leyó un mensaje anónimo que habría sido enviado por alguien del entorno de Özkan. Él está confundido. Pero no ha cerrado la puerta. Solo teme que esta vez le rompan el corazón a él. Ante esto, el debate se ha encendido más. ¿Deberían intentarlo de nuevo? ¿Es sano reabrir heridas tan profundas? ¿O simplemente se trata de nostalgia y no de amor verdadero? En un giro inesperado, el propio Özkan apareció brevemente en una historia de Instagram con una frase que encendió más el fuego: algunas heridas no se curan porque no queremos que cicatricen. Esta frase, sin nombre ni contexto, fue interpretada por todos como una clara referencia a Asl. En menos de una hora, la publicación superó los 500.000 likes y fue compartida por cuentas fan de ambos artistas en todo el mundo. Al día siguiente, en una gala de premios, Asl llegó sola, vestida de blanco, sin maquillaje exagerado pero con una mirada intensa que dejó a todos boquiabiertos. Al ser abordada por la prensa, solo dijo: no todas las historias se escriben con tinta. Algunas se escriben con lágrimas. Los rumores de una reunión privada entre ambos en Estambul comenzaron a circular tras la gala. Según una reportera, Özkan fue visto entrando en la misma residencia donde vive Asl, alrededor de la medianoche. Aunque no hay imágenes que lo prueben, la noticia ha sido suficiente para mantener al mundo del espectáculo en vilo. Si realmente se reunieron, hay esperanzas, opinó una experta en farándula durante un programa de entrevistas. Y si esa reunión se dio, no fue para cerrar capítulos, fue para reescribirlos. El público espera con ansias cualquier movimiento. Las cámaras están atentas, los periodistas siguen cada paso, y los corazones de los fans laten con fuerza ante la posibilidad de que este amor interrumpido tenga una segunda oportunidad. ¿Será esta llamada el inicio de un reencuentro? ¿O solo el eco de un amor que no supo sobrevivir al tiempo? Lo que sí está claro es que, en el universo emocional de Asl y Özkan, nada está completamente dicho. ¿Y tú, crees que el amor verdadero merece una segunda oportunidad? ¿Volverán Asl y Özkan a escribir juntos una nueva historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando que hablar. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.